¿Qué tal, familia? Bienvenidos a este nuevo formato, un formato con el que quiero llevar más valor, con el que quiero que sea mucho más visual el aprendizaje y que podáis aprender desde dibujos y un poco más estructurado todo, ¿vale? Porque al final vemos que sí, hay mucho contenido online, hay mucho contenido sobre desarrollo personal hablado, pero poco dibujado y poco estructurado, ¿vale? Entonces, quiero empezar a hacer este nuevo formato que creo que va a tener mucho impacto y mucho mayor impacto en vuestras vidas y vais a poder aplicar mucho mejor las cosas. Entonces, en el día de hoy os traigo algo súper interesante que es las emociones negativas y cómo podemos derrocar estas emociones negativas y ver cuál es el causante de estas emociones negativas, ¿no? Porque al final en tu día a día vas fluctuando emocionalmente, a lo mejor te levantas bien, ves una historia y ya empiezas a crear un sistema de creencias, ya sacar todas esas emociones negativas de comparación, de decir, oye, es que no me mola lo que hace este, no me mola lo que hace el otro, mira esta vida, mira esto, yo no soy capaz de conseguir esto, ¿vale? Entonces, ¿de dónde vienen todos esos pensamientos y esas emociones negativas y cómo podemos empezar a cortarlas, ¿vale? Y a cambiar esa actitud mental negativa a una actitud mental positiva, a una AMP, ¿ok? Entonces, en el vídeo de hoy os voy a explicar mediante una gráfica, bueno, más que una gráfica, un dibujo que es un árbol, pero bueno, lo podéis tomar como gráfica también, ¿vale? Entonces, lo primero tenéis que tener en cuenta que, bueno, el árbol pues tiene el tronco, ¿no? El tronco del árbol, y aquí tenemos pues el suelo, luego tenemos las raíces, ¿ok? Tenemos las diferentes raíces, ¿ok? Y luego tenemos el arbolito por aquí. Bueno, aquí dibujo de 3 años de primaria, ¿vale, chicos? Entonces, aquí tenemos las ramas dentro del árbol, ¿ok? Aquí tenemos las diferentes ramas. ¿Y cuáles son estas ramas y qué son estas ramas, no? Al final, el causante de la gran mayoría de miedos, el causante de la gran mayoría de emociones negativas, es la culpa. ¿La culpa por qué? Porque la culpa es lo que han implementado nuestros padres, nuestros profesores, el día a día de la vida, ¿no? Han inculcado en nuestro sistema de creencias a través de decir, oye, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Oye, Cristian, no te subas a la mesa porque te vas a caer. Oye, Cristian, no hagas esto porque si estudias esto, por ejemplo, vas a acabar siendo esto. No hagas esto porque te va a pasar esto. No inviertas en esto porque al final vas a perder el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que al final te están culpando de que si te ocurre algo negativo en tu vida o si ocurre algo negativo en tu vida, no vas a lograrlo por esa decisión que has tomado, ¿no? Entonces, te están culpando de que esa decisión y que ese final que no te gusta es tu culpa, ¿vale? Entonces, al final es la única manera de controlar y sobre todo de que tomes ese camino que tus padres en este caso quieren que tomes, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres estudiar arquitectura y tu padre quiere que estudies marketing digital, te dice, oye, Cristian, no estudies arquitectura porque, claro, tienes 4 años de carrera, mejor empieza a aprender habilidades, empieza con el marketing, empieza a tocar, tal, porque si no, puede que después de esos 4 años termines en un Mercadona, termines trabajando en... ¿Vale? Entonces, al final están intentando que tú tomes otra decisión y otro camino a través de la culpa, ¿ok? Entonces, el tronco es la culpa. Aquí tenemos la culpa, ¿vale? La culpa. Y el 99% de emociones negativas que tenemos, que son las ramas del árbol, son el temor, el miedo, y dentro del miedo tenemos el fracaso, tenemos muchísimo, ¿no? Tenemos el fracaso, tenemos el miedo a defraudar, por ejemplo, defraudar a los demás, la no pertenencia, ¿no? a un grupo, por ejemplo, cuando a mí me pasaba, ¿no? El hecho de no pertenecer al grupo de amigos o ser diferente a ese grupo de amigos también te causa ese rechazo, ¿no? Y esa emoción negativa de, oye, ¿por qué soy diferente al resto? ¿Ok? Entonces, eso también es una emoción negativa que al final te han ido instalando, ¿no? De tener que pertenecer a un grupo y ser igual que ese grupo o esas personas de ese grupo. Entonces, la no pertenencia a un grupo. Entonces, todo esto es un conjunto de emociones negativas. Y el conjunto de emociones negativas están el 99% impulsadas por la culpa, ¿vale? El 99% de las emociones negativas están impulsadas por la culpa. Pero ¿cuál es el abono? ¿Cuál es el fuego que realmente activa la culpa? ¿Vale? Tenemos la justificación y la identificación. Entonces, aquí tenemos las raíces, ¿vale? Estos son las ramas y estos son las raíces. Dentro de las raíces tenemos la justificación y la identificación. ¿Ok? La justificación es cuando tú dices,
Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces al intentar crear contenido, ¿no? Y decir, joder, es que en mi casa, por ejemplo, no puedo grabar porque hay muchísimo ruido. Vale, yo me estoy justificando de que no grabo porque hay muchísimo ruido, entonces estoy reafirmando esa emoción negativa de no grabar y no ser capaz de grabar, ¿vale? Y la estoy justificando. ¿Para qué? Para yo no sentirme tan mal, ¿vale? Entonces, ese es uno de los motivos que reaviva la culpa. Yo soy culpable y me estoy culpando a mí mismo de no ser capaz de grabar contenido y de no ser influyente, ¿vale? Porque estoy justificando esa acción. Estoy por así decirlo, como reafirmando que yo no soy capaz de hacerlo porque no hay mucho ruido o no soy capaz de comunicar bien o, bueno, el motivo que sea, ¿no? Muchos tenemos muchas excusas, es lo que denominamos excusas. Entonces, si tú al final te estás excusando, estás justificándote, ¿ok? Entonces, deja de justificarte, o sea, tienes que pasar a no justificarte, ¿vale? Tengo aquí un breve esquema que voy a ir revisando poco a poco. Vale, como iba diciendo, total, al final es la justificación de la emoción negativa. Estás justificando que tú tienes esa emoción de no ser capaz de ser influyente, porque al final estás reavivando la culpa a ti mismo de no grabar porque hay mucho ruido. Estás justificando esa acción, ¿ok? Y luego la identidad es cuando tú te identificas con esa persona que no es influyente. Si tú te identificas con esa persona, al final es imposible que tú cambies esa programación mental y dejes de justificarte, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú eres esa persona. Entonces tienes que romper con ese patrón de identidad de decir, oye, yo soy una persona influyente, y te tienes que repetir constantemente que eres una persona influyente. Te tienes que repetir constantemente que eres capaz de lograr nuevas metas. Te tienes que repetir constantemente a través de la autosugestión que eres capaz de lograr nuevos niveles, ¿ok? Entonces eso es la identidad. Y estos dos puntos son los que son esa leña para el fuego, ese abono para el campo, ¿vale? Entonces tenéis que romper con ese patrón. Tenéis que desidentificaros y dejar de identificaros con esa identidad que habéis creado con el paso de los años, bueno, más que vosotros habéis creado, os han creado. Porque vosotros ahora mismo no sois la persona que queréis ser. Sois la persona que han querido que seáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque te han instalado un sistema de creencias, te han ido programando poco a poco a través de la culpa para tener miedos, para tener rechazo, para tener miedo a la no pertenencia a un grupo, para intentar pertenecer a un grupo, intentar falsear algo que no eres, ¿vale? Entonces tienes que desidentificarte con esa identidad pasada y tienes que estructurar un nuevo yo. Entonces esto es de lo que siempre hablo, ¿no? De todos los días escribe cuál es ese ideal de persona que quieres conseguir o quieres ser. ¿Por qué? Porque al final es lo que quieres ser y es lo que realmente eres. Porque la persona que eres a día de hoy no es lo que realmente quieres ser, ¿ok? Es lo que te han dicho que seas. Entonces tienes que dejar de identificarte con ese problema y esos miedos. Entonces la única manera de quitar esos miedos y la culpa es quitando y identificándote con una nueva persona, ¿vale? Y luego la justificación, volviendo a la justificación. Tienes que romper ese patrón de justificación, tienes que dejar las excusas. Déjate de excusas y empieza a tomar acción. La única manera de dejar las excusas es haciendo aquello que sabes que te pone incómodo, pero tienes que hacerlo aunque te ponga incómodo, aunque te dé miedo. Esa es la única manera de superar esos miedos y esos errores, ¿vale? Voy a beber un poco de agua que tengo por aquí, porque si no... Un segundo. Ok, vale, entonces tienes que tener en cuenta otro punto, que las emociones negativas al final es una respuesta propia. ¿Por qué? Porque a ti nadie te dice, oye, ten miedo al fracaso. No, al final te han ido instalando ese sistema de creencias para que tú lo tengas. Entonces es una respuesta propia que tú puedes controlar. Y esto es algo bueno, ¿por qué? Porque al final el miedo es algo que puedes cambiar, ¿vale? Y la culpa, esa emoción de culpa, al final la puedes cambiar. Esto es lo positivo que tienen las emociones negativas, ¿no? Y que al final es algo que puedes cambiar. Entonces, tienes que empezar a identificarte con una nueva persona y empezar a desvincularte de esas emociones negativas, ¿ok? Entonces, escribe todos los días, punto número 1, escribe todos los días en quién te quieres convertir, quién soy, ¿ok?
Segundo, actúa como esa persona. Porque lo que veo es que muchos también escriben, oye, pues mira, yo soy una persona influyente, soy una persona que tiene X dinero, soy una persona que tiene X seguidores, soy una persona que comunica bien, soy una persona que hace todos los días gimnasio, que cuida su alimentación, que hace deporte, pero luego, a la hora de tomar acción, no lo hace, ¿vale? Entonces, aquí hay una confrontación de ideas, ¿vale? Porque al final tú puedes escribir mucho y puedes imaginarte en tu mente siendo esa persona, pero de nada me sirve si luego no tomas acción en el presente de lo que dices ser, ¿vale? Entonces tienes que tomar acción en el presente, ¿vale? Tienes que empezar a tomar acción en el día a día para ser esa persona, porque es imposible que tú seas alguien sin previamente pasar por todo aquello que pasa a esa persona. Entonces, si tú quieres ser influyente, vas a tener que pasar por grabar historias con cero seguidores, vas a tener que pasar por crear contenido con una visualización, vas a tener que pasar por todo esto, y esto es un proceso que no le gusta a nadie, pero lo que solemos escuchar mucho es: no, ya grabaré cuando tenga 10.000 seguidores. No, ya grabaré contenido cuando esté fuerte. No, ya iré al gimnasio cuando me sienta bien, ¿no? Cuando me sienta motivado. Entonces, la motivación nunca viene. Las visualizaciones nunca vienen sin el trabajo previo. Entonces, tienes que tener esto en cuenta, ¿vale? Entonces, otro punto. Disciplina por encima de placer. Si tú quieres cambiar absolutamente todo en tu vida, si tú quieres cambiar lo que eres tú, tienes que esforzarte y vas a tener que hacer cosas que no te gusten. Entonces, lo que no te gusta es la disciplina y lo que realmente te gusta es el placer, ¿no? A mí me gusta estar todo el día tirado en el sofá, ¿no? Entonces, si yo estoy tirado todo el día en el sofá, ¿tú te crees que yo voy a conseguir ser influyente? Si tú te crees que yo, por ejemplo, a mí me pone incómodo hacer esta clase de vídeos, es algo totalmente nuevo. ¿Tú te crees que a mí no me pone incómodo y que yo sé que tengo que hacer algo y sé que es lo que debo hacer si quiero crecer como persona y llevar un mejor mensaje a mi comunidad? Esto es lo que tengo que hacer. Entonces, como yo tengo claro cuáles son mis ideales y cuál es la persona que soy a día de hoy, como yo tengo claridad en ese proceso, hago lo que debo antes de lo que quiero, ¿vale? Entonces, otro punto que hablaba el otro día en historias, que para quien no me siga, aquí tenéis el Instagram, Cristian Fernández Mindset, donde es lo que te digo, siempre intento resolver dudas, siempre comento mi día a día, lo que me ocurre a mí mismo incluso. Entonces, lo que comentaba el otro día es, oye, me he perdido un poco en ese propósito, ¿no?, de mi vida, y ¿cómo puedo reencontrar ese propósito, reencontrar el camino? Si tú quieres reencontrar ese propósito de lo que quieres ser o de lo que eres, tienes que hacer lo que debes por encima de lo que quieres, porque el placer te desvía de tu camino, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que el único camino correcto para hacer todo aquello que queréis hacer y lograr la vida que queréis lograr es la incomodidad, ¿vale? Y la incomodidad está dentro de la disciplina. La incomodidad es el camino, porque si tú no estás incómodo, significa que ya estás en una zona de confort. A mí el otro día es lo que comentaba en historia, ¿no? Me ocurría esto, que yo empecé a crear contenido y sin cero resultados. Empecé a tener resultados hace 2 meses atrás gracias a cambiar el formato, gracias a una estrategia, gracias a implementar cosas que antes no sabía. ¿Y qué pasa? Que eso al principio era mi zona de disciplina, era mi zona de no confort. ¿Qué pasa? Que al final se ha convertido en mi zona de placer. Como ya sé qué es lo que funciona, como ya sé qué es lo que es sencillo, ¿no? Porque ya es sencillo para mí. Antes era difícil, pero ahora es sencillo para mí. Ahora es mi zona de confort. ¿Y qué pasa? Que ahora estoy en una nueva zona de placer. Entonces tengo que seguir tengo que seguir creciendo como persona y poniéndome incómodo para seguir avanzando, ¿vale? Porque si no me estanco. Y eso es lo que me pasaba a mí el otro día, que pensaba que había perdido mi propósito, mi camino. Y no era eso, es simplemente que me había encontrado una nueva zona de confort. Una nueva zona de confort en ese nuevo nivel, ¿vale? Entonces, si yo quiero seguir avanzando de nivel, voy a tener que ponerme incómodo, ¿vale? Entonces, tenéis que poneros incómodos constantemente. Ese es el camino. La incomodidad. Cuarto, incomodidad. ¿Vale? Uy, pa. Espero que no se caiga, chicos, y se vea bien. Entonces, al final, si vosotros queréis romper con este patrón de emociones negativas, tenéis que hacer todo esto. Tenéis que definir cuál es vuestra nueva identidad, actuar como vuestra nueva identidad, luego anteponer la disciplina y lo que no os gusta a lo que os gusta y el placer momentáneo o instantáneo, y tenéis que seguir la incomodidad. ¿Cuál es el camino de la incomodidad? Lo que te fuerza a crecer.
lo que realmente no te gusta, lo que sabes que debes hacer antes de lo que quieres hacer, ¿vale? Entonces tenéis que seguir ese camino. Y eso es lo que al final va a ir instalando vuestra creencia, a mí me pasaba, ¿no? La idea de, oye, Cristian, tú no eres capaz de lograr nada. O a mí me decían de pequeño, Cristian, es que dejas todo a la mitad. Cristian, dejas todo a la mitad. ¿Qué pasa? Que al final, de mayor, a mí me ha pasado el dejar todas las cosas a la mitad, el dejar las cosas a medias. ¿Y qué pasa? Que al final yo tengo que romper con ese patrón de creencias. Y para romper con ese patrón de creencias me tengo que poner incómodo. Tengo que hacer lo que debo por antes de lo que quiero. Y al final, constantemente y consistentemente en el tiempo, lograré cambiar mi sistema de creencias e identificarme con esa nueva persona. ¿Por qué? Porque lo estoy consiguiendo y estoy actuando en el presente para convertirme en esa persona. Pero si yo no actúo en el presente, es imposible que yo consiga convertirme en esa persona, ¿vale? Entonces, deja la justificación, deja de justificar y poner excusas en tu día a día, empieza a identificarte con una nueva persona, empieza a tomar acción, empieza a seguir la incomodidad y todo esto cambiará. Todo tu sistema de creencias y de emociones negativas cambiará. Es que, o sea, tienes que cortar esto por raíz. Entonces, la única manera de cortar la culpa es dejando de justificarte. Lo veo constantemente y también lo he visto mucho tiempo, cuando iba al trabajo y la gente iba en coche, la gente como loca cuando hay un atasco. ¿A quién le echa la culpa? De delante. Al de delante, que el pobrecito está igual que tú, está esperando el atasco y está igual de jodido. Porque va lento. Y te enfadas con el de delante. ¿Por qué? Porque tienes esa necesidad de echarle la culpa a alguien. Y te tienes que responsabilizar de tus propias acciones. Otro punto es que te tienes que responsabilizar. Responsabilízate. Bueno, chicos, escribo un poco mal, ¿eh? Espero que se esté viendo bien, que se va cayendo la pizarra. Entonces te tienes que responsabilizarte. Responsabilízate de cada acción, de cada situación, de cada cosa que te pasa. Si hoy has pillado un atasco por salir tarde, mañana sal antes y seguramente a lo mejor incluso no pilles atasco o si lo pillas no te pase nada. Te da igual porque sabes que vas con tiempo, ¿vale? Entonces te tienes que anticipar a esas situaciones incómodas. Y si te pasa una situación incómoda, di, vale, esto me ha pasado una vez, pero no me pasa dos. Entonces aprende de los errores. Aprende de los errores. El que comete un error dos veces es porque no ha aprendido la primera vez. Entonces, si tú de verdad no quieres cometer errores y quieres vivir tu vida en paz, quieres vivir tu vida tranquilo, quieres dejar todas las emociones negativas y ese sentimiento de culpa, tienes que tomar control sobre lo que tú tienes control. Y al final lo que tú tienes control es salir antes de tu casa, ¿no? Si tienes que ir a trabajar. Sobre lo que tú tienes control es sobre tus pensamientos, sobre lo que piensas, sobre las acciones que tomas en tu día a día, si te pones incómodo o no te pones. Entonces, chicos, esto es absolutamente todo lo que necesitáis saber si queréis cambiar vuestro sistema de creencias, si queréis cambiar todas esas emociones negativas, si queréis dejar ese sentimiento de culpa y empezar a tomar control sobre vuestra vida. Esto es lo único que necesitáis saber. Entonces, de verdad, chicos, quien necesita ayuda con esto, al verme en un mensaje directo en @cristianfernandezmindset, ya lo he comentado, de verdad, necesitáis cambiar vuestro sistema de creencias si queréis cambiar vuestra vida. Yo hace 6 meses atrás empecé con mi marca personal, con la creencia y fe de que iba a conseguir lo que tengo a día de hoy. Pero si yo no hubiese trabajado mi sistema de creencias, si yo no hubiese trabajado mi mentalidad esos 6 meses previamente y todos los años previamente a esos 6 meses, es imposible que yo hubiese conseguido lo que tengo a día de hoy. Porque hubiese dejado ese proceso de creación, lo hubiese dejado a mitad de camino. ¿Por qué? Porque yo no hubiese tenido la mentalidad correcta. Porque yo no hubiese tenido esta responsabilidad de trabajar todos los días en crear mi marca personal, de seguir creciendo, de seguir avanzando, de seguir aprendiendo. Y este es el punto, te tienes que poner incómodo y tienes que responsabilizarte de tus propias acciones, ¿vale? Entonces, creo que este es el esquema completo que necesitáis para cambiar vuestro sistema de creencias. No creo que haga falta nada más. Creo que esto es todo, así que, de verdad, chicos, si necesitáis ayuda, hablarme. Tengo la sala, chicos, para quien quiera acceder a la sala, de verdad, mandarme un mensaje directo. Tenéis el enlace también en la descripción del vídeo para quien lo tenga y lo quiera. Así que, chicos, de verdad, si necesitáis ayuda para reprogramar vuestra mente, para cambiar vuestros hábitos, para cambiar vuestro sistema de creencias, para dejar todas las emociones negativas atrás, hablarme y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido y que, oye, apuntarlo, dibujarlo y tenerlo siempre presente para que os ayude en vuestro día a día. Así que nada, chicos, dejadme un tremendo like, dejadme un comentario y nos vemos. ¡Chao, chao!